Queremos agradecerle su visita el día de hoy y darles unas recomendaciones durante la conferencia. Por favor, se les agradece mantener el micrófono cerrado y el video apagado para no interferir en el ancho de banda. Adicional, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, nuestra página web, CIMA Movimiento Espírita.org, en Instagram, CIMA Movimiento Espírita, en Facebook, Espiritismo Kardeciano Laico, en Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y en YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde estaremos colgando todas las videoconferencias que transmitimos los fines de semana y cuando se presenten. Adicional, queremos que las preguntas o las dudas las realicen a través del chat al finalizar la conferencia. Con ustedes los voy a dejar con la licenciada Yolanda Clavijo, directora del Movimiento de Cultura Espírita, CIMA, Caracas, Venezuela. Buenos días, queridos amigos. Ya tuvimos la ocasión de saludar a algunos de ustedes previamente y lo hago a la generalidad de las personas que nos acompañan, a los diferentes espíritas, a los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, e incluso hoy nos acompañan personas que no son espíritas, que no conocen de nuestro movimiento, para este espacio que ha sido diseñado en esta época de pandemia para la difusión de la doctrina espírita en su visión kardecista, laica, libre pensadora, progresista y humanista. Una filosofía de base científica que estudia el origen, la naturaleza y el destino del espíritu y sus relaciones con el mundo corporal. Para ello los invitamos a que revisen nuestras redes sociales, nuestra página web, para que profundicen en ello. Y quiero hoy no ya más referirme a eso, únicamente precisar que el espiritismo no está relacionado con religiones, ni es una secta pseudo religiosa, no admite en su seno prácticas de hechicería, de santería, de adivinación, ni ningún sincretismo de tipo religioso. No tiene sacerdotes, pastores, templos, rituales, dogmas de fe, libros sagrados, ni maestros infalibles. Hay un error en el común de las poblaciones, de desconocimiento en cuanto a lo que es el concepto del espiritismo. Es su palabra es un neologismo creado por el pedagogo francés Hippolyte Léon Denisard Rivail. Los invitamos a que visiten nuestra página www.cimamovimientodeculturaespírita.org. Hoy tenemos a alguien de la casa, un amigo, un miembro de nuestra institución, pertenece a la junta directiva, corresponde al Movimiento de Cultura Espírita de Maracay. Es un médico especialista en diagnóstico por imágenes, egresado de la Universidad del Zulia, fellow de resonancia magnética en Bilbao, España, actualmente desempeñando funciones en Formosa, Argentina, como radiólogo adjunto en el Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón. Delegado especial de la Asociación Espírita Internacional, CEPA, escritor en la revista Espírita Evolución. Te recibimos, Iván, con mucho cariño, estamos muy agradecidos de que podamos contar hoy con tu presencia. En tus múltiples ocupaciones dedicaste un espacio para nosotros. No es fácil para los 5 millones de venezolanos que han salido de su tierra dedicar espacios para otra actividad que no sea el trabajo. Te lo agradecemos altamente. Hoy los dejamos con la conferencia Racismo, Atraso Social y Espiritual. Adelante, Iván. Gracias, Yolanda. Gracias a
a todo el público que nos escucha, especialmente un saludo a los amigos de CIMA Maracay, de CIMA Caracas y miembros de CEPA, así como otros que hoy en día se han sumado a esta plataforma Zoom para enterarse de lo que trae esta conferencia. Bien, esta conferencia debo decir que fue precedida por ciertos efectos especiales. Hubo un fuerte temblor ahorita en Caracas que se sintió en Maracaibo y Maracay. Y bueno, nada, esperemos que esto sea un buen augurio. Bien, hoy vamos a tratar este tema bastante polémico y vigente que trata sobre el racismo. Como sabemos, en estos tiempos de pandemia ha vuelto a ser noticia el tema del racismo, ha vuelto a estar en la palestra pública y como titulares de primera noticia, ya que fueron literalmente pisoteadas los derechos de un descendiente afroamericano en la forma de un estrangulamiento por parte de un claro abuso policial. Y no tardó mucho tiempo en hacerse evidente las protestas de gente indignada saliendo a las calles, quizás en el momento menos oportuno, contraviniendo todas las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al confinamiento y el distanciamiento social. También, como sabemos, hubo hechos de violencia, saqueos, destrucción del patrimonio histórico, de tal manera que estos son brotes y rebrotes también que se producen semejantes a las pandemias y se han producido a lo largo del tiempo, a pesar de que se han dado muchos logros en cuanto al movimiento de los derechos civiles de la gente de color, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en el tema, vamos a pasar a definir ciertos términos. El racismo. ¿Qué es el racismo? El racismo se entiende como una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla separada y aislada del resto de una comunidad o un país. El término fue acuñado por Gaston Mery, un pamfletista, en 1894 y luego empezó a usarse con más frecuencia en la década de 1930. Como vemos, este era un término que no se había utilizado para el tiempo de Kardec, es decir, para el siglo XIX, siglo XVIII, no existía este concepto, pero sí existía racismo en una forma, un racismo de tipo ideológico. Xenofobia. Este otro término que debemos aclarar y consiste en el desprecio, odio o rechazo hacia personas migrantes provenientes de otras naciones y que no es indiferente hacia las personas sobre las cuales se ejerce. Es decir, no es con cualquier población migrante que se despiertan las olas de odio o desprecio social. Etnocentrismo. Tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. Y esto, en estos tiempos que hemos emigrado, lo hemos visto en personas que cuando llegan a otro país empiezan a juzgar la cultura, a cuestionarla del país de destino, de acuerdo a su propia idiosincrasia. Y bien, para entender el racismo, no lo podemos abordar si no entendemos lo que fue la esclavitud, el tráfico de esclavos, la abolición de la esclavitud, la segregación racial y el movimiento por los derechos civiles. La esclavitud en la antigüedad ya existía fuertemente vinculada a la guerra, sin la connotación racista. En Grecia, un esclavo, un forastero, podía ser un extranjero, sin importar su color de piel, condición, creencia o cultura. No había sentimiento de odio hacia sus rasgos fenotípicos. Podía ser un prisionero de guerra para tareas militares o civiles, como mano de obra también en la construcción o en la agricultura, también como servicio doméstico, que estaba contemplada como una sanción penal por el pago de deuda, es
Es decir, que aquellas personas que habían contraído deudas con ciertas personas, si esta no era subsanada, pasaba a ser su esclavo. En muchas sociedades había más esclavos que personas libres, y esto pasaba especialmente en Atenas, donde por cada ciudadano libre habían 4 esclavos en promedio, porque oradores tan famosos como Demóstenes, por ejemplo, tenía hasta 34 esclavos, y su padre llegó a tener hasta 50. Un esclavo muy famoso, bueno, esclavista no, filósofo más bien, prioritariamente, fue Seneca en la antigua Roma, el cual tenía a su mando varios esclavos, como era normal en todos los senadores, los que formaban parte de la élite romana. Él decía, la esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. Esto hacía referencia a un sinónimo en aquella época de esclavo que era adicto, y adicto significa ser esclavo de algo. El propio Seneca cuenta una anécdota donde una vez que se quiso hacer una propuesta en el Senado romano, la propuesta era que todos amos y esclavos se vistieran diferentes para así poderlos reconocer, ya que no se podían distinguir por el color de piel, de cabello o de ojos. Entonces hubo un grupo que se opuso fuertemente a esa propuesta. Seneca no lo comprendía, y al interrogar al senador que se oponía tan tajantemente, le preguntó por qué lo hacía, y este le respondió de manera muy lógica: no nos podemos vestir diferentes porque los esclavos se darían cuenta que son en mayor número. Y realmente no fueron poco frecuentes las rebeliones. Este siempre estaba como una amenaza, y eso alimentó ese odio que había entre amo y esclavo. La esclavitud y la conquista de América. Tenemos que entender que la esclavitud fue el verdadero motor de la economía europea, y el racismo su justificación en un contexto expansionista y mercantilista para la época. Y para muestra un botón, cuando llegaron los primeros conquistadores a América, en el caso del famoso Francisco Pizarro, quien llegó al Perú y combatió y dominó al imperio inca, Atahualpa, lo sometió, decía, cuando llegó a las costas de Centroamérica: por este lado se va a Panamá a ser pobre, y por este otro al Perú a ser rico. Del otro lado estaba Hernán Cortés en México, quien sometió al imperio azteca, específicamente a Montezuma, y fueron famosas sus palabras al decir: los españoles sufrimos una enfermedad del corazón que solo cura con oro, dejando claro las verdaderas pretensiones de estos conquistadores al llegar a América, que venía arropada por el hecho también de cristianizarlos, cosa que pasó a ser un hecho secundario. Sin embargo, esta historia tiene su lado oscuro y su lado bueno, por decirlo de alguna manera. El mestizaje fue uno de ellos, un mestizaje que fue más tolerado por las colonias españolas y portuguesas, donde ellos no tuvieron problemas en mezclarse con los indios y con los negros. Mientras que en Norteamérica este mestizaje contó con mayor resistencia. Y toda esta conquista se produce antes de una bula papal, Sublimis Deus, que fue promulgada por el Papa Pablo III en el año de 1537. En ella, el Papa establecía el derecho a la libertad de los indígenas de las Indias, ya que ellos habían determinado que los indios tenían alma, la prohibición de someterlos a la esclavitud y la conveniencia de predicar entre ellos la doctrina cristiana. Sin embargo, estos conquistadores hicieron caso omiso de esta bula papal y llegaron a los oídos de las monarquías de estos países imperiales, ¿verdad? Los abusos a que estaban siendo sometidos los nativos de estas regiones. Testigo de aquello fue el clérigo Fray Bartolomé de las Casas, quien testificó por escrito a la monarquía, en España específicamente, todos estos desmanes que se estaban produciendo en la población nativa y que ya escaseaban número, además por las epidemias que traían los españoles.
Fray Bartolomé de las Casas entonces va a debatir la defensa de estos nativos en el Tratado de las Indias, en donde se convocó a las juntas de Valladolid en el año de 1550 y 1551. Y su oponente fue el jesuita Juan Ginés de Sepúlveda, quien se oponía a la abolición de la esclavitud, es decir, era defensor de la esclavitud como un soporte de la economía. Además, se basaba en justificaciones filosóficas. Aristóteles, por ejemplo, tenía mucho peso a la hora de estos debates y argumentaba, este gran filósofo, que él defendía la esclavitud porque él lo tenía como un fenómeno natural y que era un evento sencillamente desafortunado para ciertas personas. Aparte de este argumento aristotélico, también existió el argumento bíblico, donde después del diluvio, Noé, quien tenía 3 hijos, Can, Jafet y San, un día, embriagado, se quedó dormido, desnudo, solo arropado con una sábana. Y uno de sus hijos, Can, que era, vamos a decir, el más tremendo, le quitó la sábana y lo mostró desnudo a sus hermanos y todos empezaron a burlarse de él. Al darse cuenta Noé de aquello, arrojó una maldición sobre Can. De tal manera que la maldición también recayó sobre los descendientes de Cam, ¿verdad? Que serían entonces los camitas, que eran los pobladores de piel oscura en aquel entonces. Para ese momento solamente los hebreos conocían 3 razas, que eran los jafetitas, europeos, los camitas, y los semitas, que eran los árabes, ¿verdad? En ninguna parte del texto bíblico habla de que los descendientes de Can eran negros. Básicamente que fue una justificación de esta maldición para decir que los negros africanos eran descendientes de Can. Parece ser que su piel se fue oscureciendo con los siglos hasta llegar a los tiempos de la colonia, donde predominó ese pensamiento. Y otro aporte hacia esta tesis vino nada más y nada menos que el del gran filósofo Immanuel Kant en su ensayo acerca de las variedades de las diferentes razas del hombre. Él decía que había 5 clases de raza. Una era el género original, correspondiente al blanco moreno, moreno no por la piel, sino moreno porque tenía pelo negro. Primera raza, muy rubio, de Europa del Norte. Segunda raza, rojo cobrizo, de América. Tercera raza, la negra. Y la cuarta, amarillo olivo, de la India. Con esto ayudó a reforzar la tesis de que habían razas superiores y razas inferiores. Y bien, tenemos que hablar entonces cómo fue ese tráfico de esclavos. Ese tráfico de esclavos que partía desde África hasta América y que era conocido como el pasaje medio. Este fue un viaje en condiciones infrahumanas para los negros que eran esclavizados, e incluso esclavizados por sus mismos congéneres africanos, porque estos barcos negreros, que era como que se les llamaba, llegaban a las costas de África y ellos pactaban con los dirigentes africanos, que eran quienes los iban a buscar, se iban a internar en la selva, ahorrándoles a los europeos ser víctimas de enfermedades como la fiebre amarilla, que estaba muy en boga, y otras. Ellos agarraban a estas personas que habían caído en desgracia, bien sean eran prisioneros de guerra, podían ser gente que había contraído deudas o juzgado por brujería, hechicería, etcétera, entre tantas supersticiones africanas. Estos eran llevados ante los españoles y marcados antes de embarcar con una herramienta caliente, tal como se marca el ganado, y le ponían el sello de la corona. Básicamente podía ser en el omóplato o en el hombro, también en la parte pectoral. Como muestra esta foto, así eran encadenados, luego subidos a cubierta, donde se les reforzaban los grilletes y cadenas, y luego eran bajados bajo cubierta, donde permanecían hacinados. Esta es una foto más bien muy agradable para como ellos estaban unos sobre otros prácticamente, donde los niños corrían el peligro de ser pisoteados o asfixiados por ellos mismos.
Este viaje cursó con gran morbimortalidad, más o menos un 20% de los 12 millones de esclavos que fueron traídos desde África a América murieron en este trayecto. También muchos fueron víctimas de la depresión y optaban por el suicidio, dejar de comer. Para estos estaban designados ciertos marineros de este barco para obligarlos a través de ciertos instrumentos de abrirles la boca e introducirles el alimento. Alguien que describió bien más o menos las penalidades fue este prisionero negro, Gustavo Baza, quien dijo, más o menos en sus memorias, la situación se agravaba por el encadenamiento, que se tornó insoportable, y el hedor de los tubos, en los que a menudo caían niños corriendo el riesgo de morir sofocados. Los gritos de las mujeres y los quejidos de los moribundos creaban una escena de horror inconcebible. De tal manera que, más o menos, así como muestra esta foto, una foto real, ya a su llegada a las costas de América, donde se muestra el hacinamiento en que se encontraba esta población en ese barco negrero, donde básicamente en Norteamérica llegaron fue a Ohio, en los puertos de Virginia, donde llegaron a prestarse como mano de obra gratis, gratuita. No tenían una remuneración y no tenían ningún tipo de derecho más que aquellos que les permitieran sus amos. La esclavitud en Norteamérica fue diferente a lo que fue la esclavitud en Centroamérica y Suramérica. En Norteamérica los colonos ingleses, que fueron los primeros pobladores, tuvieron que enfrentarse a los nativos americanos que se le negaban a ceder sus tierras en amplio derecho. Al principio estos nativos americanos no los vieron como sus grandes enemigos, no los vieron como una gran amenaza y no tenían problemas con su color de piel tampoco. Ellos los vieron como otra tribu con la cual se podían aliar o entrar en guerra o combatirlos. Fue años después que ellos vieron la verdadera amenaza cuando prácticamente más allá de la mitad de su población fue diezmada y desplazada de esos territorios. Una secta digna de mención de estos colonos fueron los cuáqueros. Los cuáqueros fueron una secta protestante que practicaba el amor universal y no tuvo problema en integrarse con estos nativos americanos. Es más, ellos realizaron como un experimento social al tratar de ubicar a ciertos nativos americanos que no querían tomar parte en estos conflictos, ni de la corona británica ni con los colonos, ¿verdad? Y ellos, estos cuáqueros, los civilizaron, los enseñaron a escribir, les enseñaron a leer, a fabricar sus instrumentos de trabajo y sus instrumentos de armas para poder cazar. Esto último no lo vieron con buenos ojos los colonos ingleses, quienes decidieron que tenían que abordar esa aldea, saquearla y declarar la muerte de los que estaban allí, es decir, de los indios, mientras que los cuáqueros que lo enseñaban fueron presos y juzgados posteriormente. Al final salieron libres, pero estos nativos, que fueron alrededor de 60 más o menos, entre mujeres y hombres, fueron sentenciados y la noche antes ellos hacían cánticos y oraciones antes de ser martirizados, tal como lo hacían los primeros cristianos en la antigua Roma antes de ser enviados al Coliseo Romano para ser devorados por los leones. Estos africanos, en el caso de los africanos, de los negros africanos, ellos fueron enviados a las plantaciones de algodón y azúcar, que se encontraban más que todo en las tierras del sur, en Virginia, donde se encontraban grandes terratenientes, familias adineradas, para explotar precisamente estas plantaciones de caucho, de tabaco, algodón y azúcar. Y era muy característico para esa época la diferencia en el trato a estos negros entre el norte de los Estados Unidos y el sur. El norte empezaba a generar, era más complaciente
con los derechos de estos negros. Es más, se opuso siempre a la esclavitud y promulgó la abolición de esta. Mientras que en el sur eran firmes defensores de la esclavitud, ya que su economía descansaba en esta posibilidad. Esto llevó a Abraham Lincoln, para mantener la unión, a proclamar, a llevar como bandera la abolición de la esclavitud y la emancipación de la mujer. Con esto estalla la guerra civil, con la promesa de Abraham Lincoln de que los negros recuperen su libertad al finalizar esta. No debemos olvidar que después de la independencia de los Estados Unidos, el segundo país en lograr su independencia fue Haití. La rebelión de Haití, que se logró con una mayoría de población esclava, y fue una de las pocas rebeliones de negros que tuvo éxito. Esto sucedió hacia el año 1701 y 1804. Pero esta afrenta hacia las grandes potencias europeas no quedaría sin castigo. Ellos fueron aislados internacionalmente y obligados a pagar indemnización durante mucho tiempo. La llamamos tarde. Sí, sí. Bueno, volviendo otra vez con Gustavo Basa, fue uno de los grandes precursores del abolicionismo y formó parte de los Hijos de África, una asociación constituida por 12 hombres, negros que luchaban contra la esclavitud en Inglaterra. Y en una carta enviada al rey Jorge III de Inglaterra, decía lo siguiente: no solicito su real piedad por mi propio sufrimiento. Mis dolencias, aunque son numerosas, están en parte olvidadas. Su Majestad, le suplico compasión para los millones de mis compatriotas africanos que gimen bajo el látigo de la tiranía en las Indias Occidentales. La opresión y la crueldad ejercida a estos infelices negros ha llegado a la legislatura británica. Incluso varias personas propietarias de los esclavos en las Indias Occidentales han pedido parlamento contra su continuidad. Esta fue una carta enviada al rey para que se materializara la abolición de la esclavitud, lo cual ocurrió definitivamente en el año 1833, cuando el Parlamento británico aprobó el acta de abolición de la esclavitud. Y es que la esclavitud no se abolió al mismo tiempo en todos los lugares. Uno de los primeros, como ya dije, fue Haití en el año de 1804. Es la primera constitución donde reza la abolición de la esclavitud. Primero que en Estados Unidos, primero que en Gran Bretaña. Es curioso el caso de Francia, donde se produce esta abolición, una primera abolición en 1794 y luego está restablecida por Napoleón en 1802 para lograr su abolición definitiva en el año de 1844. ¿Verdad? Durante el tiempo de Kardec podemos decir que todavía había esclavitud y que una vez que fue abolida en Francia, en Europa, todavía persistía en Sudamérica y en Norteamérica. En España se abolió en el 1880 y en Portugal el 1761 y en la Portugal de América en 1869, que era, ya sabemos que la Portugal de América era Brasil. Entre otros argumentos posteriores que vinieron a reforzar la idea de la raza fue el darwinismo social y la frenología. Y fue el darwinismo social liderado por Herbert Spencer, quien fue un cientista social, el cual utilizó argumentos del darwinismo biológico para aplicarlos a la sociedad. Era partidario de la supervivencia del más apto llevada a las ciencias sociales, a la sociedad, y la creencia que el concepto de selección natural se puede aplicar para el manejo de la sociedad humana, insistiendo en la competición por los recursos naturales o diversos puestos sociales. Otra pseudociencia fue la frenología, creada por Franz Joseph Gall,
quien suponía que ciertas morfologías de los cráneos, del cráneo, podía explicar ciertas actitudes, o podía explicar no, era causa de ciertas facultades como la benevolencia o la maledicencia, también actitudes para el arte, actitudes intelectuales. Cierta morfología del cráneo podía explicar estas tendencias, o que el cerebro tenía muchos órganos donde residían estas facultades. Aquellos, por ejemplo, que tenían una frente muy prominente, se dice que estaban dados para la intelectualidad. Mientras que los que tenían la sutura coronal amplia, se decía que tenían una gran moralidad. Por supuesto, estos órganos eran muy reducidos en la población africana según los adeptos a la frenología. Bien, tenemos que saber que el espiritualismo moderno en Estados Unidos y el espiritismo en Europa apoyaron siempre los movimientos abolicionistas de la esclavitud. El presidente Lincoln, que se encuentra entre uno de los simpatizantes de los movimientos espiritualistas, ya que asistió a varias sesiones mediúnicas, donde probablemente fue aconsejado sobre su idea de la abolición, ¿verdad? Fue un firme defensor y lo llevó como punta de lanza el hecho de la abolición de la esclavitud para mantener la unión de los estados. En el tiempo de Kardec todavía había esclavitud, la cual se prolongó hasta comienzos del siglo XX. Y pongámonos por un momento en la mente de esa Francia, de ese siglo XX y de esos países europeos, donde los únicos negros que ellos conocían eran esos negros que eran llevados en zoológicos humanos, que fue otra aberración. No habían escuchado nunca de un científico, por ejemplo, como George Carver, que era un ex esclavo, de un trompetista como Winston Marsalis o un Louis Armstrong, compositores como Duke Ellington o Gilberto Gil, o líderes como Martin Luther King y Nelson Mandela, o un poeta brasileño como Cruz de Souza. Esto no es para justificarlo, pero siempre estos grandes pensadores con las mejores intenciones, por muchas buenas intenciones que hayan tenido, van a ser hijos de su tiempo. En el libro de los Espíritus, publicado en 1857, en su capítulo 10, que reza sobre la esclavitud, Kardec hace al mundo espiritual esta pregunta. ¿Hay hombres que están por naturaleza condenados a ser propiedad de otros hombres? Y recibe como respuesta: toda sujeción absoluta de un hombre a otro es contraria a la ley de Dios. La esclavitud es un abuso de fuerza que desaparece con el progreso, como desaparecerán poco a poco todos los abusos. La ley humana que consagra la esclavitud es contraria a la naturaleza, puesto que asimila el hombre al bruto y le degrada moral y físicamente. En la pregunta 54 también recibe como respuesta: todos los hombres son hermanos en Dios, ya que están animados por un espíritu y tienden al mismo fin. De esta manera, pues queda claro que los principios del espiritismo están basados en la igualdad entre todos los seres humanos, así como la lucha contra todo abuso y violencia contra la dignidad humana. Por otro lado, la reencarnación proporciona argumentos para esta igualdad, ya que si podemos renacer en blanco o negro, oriental o africano, hombre o mujer, siendo el mismo espíritu, es que somos esencialmente iguales. Pero esto no lo entendieron así en ese siglo, y esto fue lo que hizo que prosperara estas aberraciones que se conoció como zoológicos humanos. Aquí tenemos en la foto de la izquierda uno de estos zoológicos humanos donde se muestra una mujer cargando a su hijo y siendo acosada por visitantes. Al otro lado tenemos una niña que recibe alimento de parte de estos visitantes, tal cual como se hace en los zoológicos animales cuando es visitado por los turistas. Este era el tipo de publicidad para este tipo de eventos que resultó, por cierto, ser muy rentable y que se extendió por toda Norteamérica, Europa e incluso Brasil.
a comienzos del siglo XX. Y tenemos dos casos emblemáticos de aquellos zoológicos humanos, como fue el caso de este niño congolés, Otabenga, quien fue arrancado de sus raíces en África y llevado en un comienzo para estudio antropológico en las universidades de Nueva York, y terminó en un zoológico humano en compañía de un chimpancé y un orangután con el cual tenía que pelearse para obtener su comida. Esto también formando parte todo de un espectáculo que llegó a afectar el carácter de este niño en su adolescencia, con lo cual después de ser liberado por un pastor metodista, quien abogó por su causa, por su liberación, no se pudo insertar en la sociedad estadounidense. Él quería volver a su África natal, pero no habían ni los recursos y ya había perdido su familia y su aldea. Por tanto, él optó en una tienda por robar un arma y finalmente suicidarse. En el otro lado tenemos la Venus de Otetonte, de la cual se hizo una película. Esta es una muestra de una de estas escenas donde ella era exhibida en las principales universidades antropológicas de Francia para ser estudiada como una raza inferior. La señora Sarah Barn, que era su nombre europeo. Es de hacer ver que esta señora, cuando murió, fue repatriada a Sudáfrica por el gran líder Mandela en un litigio muy fuerte con el gobierno francés. Pero después de la abolición de la esclavitud, todo no fue paz y tranquilidad. No todos los derechos fueron restituidos de inmediato. Los mismos negros, al ser liberados, se encontraron en un estado, muchos de ellos, de confusión, y no tenían dinero a dónde ir, no sabían a dónde trasladarse, ni dónde trabajar, y siguieron comportándose como esclavos en las mismas granjas donde los tenían sometidos por un largo tiempo. En Norteamérica la esclavitud terminaría con la guerra, pero la situación de la población negra no mejoraría sustancialmente. En 1870, durante la aprobación de la 15ª enmienda, se incorpora a la población de color a la condición de ciudadanía. Terminada la esclavitud, entonces comienza la segregación. Y esta segregación consistía en la separación a los eventos públicos, a las instituciones públicas de negros y blancos. Esto fue apoyado por una ley que se llamó la ley de Jim Crow. Este nombre Jim Crow es en alusión a una comedia donde los blancos se vestían de negro, se pintaban la piel de negro, y ahí desarrollaban toda una comedia. Y básicamente su lema era separados pero iguales. La igualdad, por tanto, era inexistente. Los blancos recibían siempre un mejor trato, tuvieron más oportunidades y las instalaciones reservadas a los mismos siempre fueron las mejores. Se segregó en las escuelas, lugares y transporte público. Pero hasta que esta gran mujer, Rosa Parks, tuvo la valentía y la osadía de no levantarse de su puesto de colectivo cuando fue amenazada por un blanco que quería sentarse en su lugar. Ella se opuso tajantemente y esto le costó la prisión por varios días. Quien asumió su defensa fue ese hombrecito que está detrás de ella en la foto de la derecha, que se llamó Martin Luther King, y fue el gran líder por los movimientos de los derechos civiles. Él era un pastor que, emulando a Martin Luther King, llevó su protesta de no violencia y no agresión como una forma de obtener los resultados que quería. Pero no todos los movimientos fueron pacíficos. También hubo movimientos que justificaban esta violencia. Un líder fue Malcolm X, quien lideró el movimiento que se llamó el Poder Negro, ¿verdad? Donde llamaba a su gente de color a sentirse orgulloso de sus orígenes y de recurrir a la violencia si fuera necesario. Ambos terminaron asesinados, pero sentaron las bases para el logro de estos movimientos por los derechos civiles, que fue la prohibición de la discriminación en los espacios públicos, y la ilegalización de la discriminación en el trabajo por sexo, raza u origen nacional. Esta ley de aprobación de los derechos civiles también prohibía la discriminación de programas federales
y prohibió la segregación racial en las escuelas y otras dependencias públicas. Esto alcanza su clima con la llegada a la presidencia del presidente de esta nación, número 44, el conocido Barack Obama, como el primer presidente afroamericano que llega a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, y a pesar de todo esto, todavía no se han superado, no se han cerrado todas las cicatrices y aún permanecen abiertas. Del lado científico, a pesar de que aquel científico Watson, que fue el que descubrió la cadena de ADN, que estaba a favor de la raza, ¿verdad? Tenía argumentos, según él, para hablar en apoyo de la existencia de razas superiores e inferiores, salió este eminente científico, Luigi Luca Cavalli Sforza, que valía la pena otorgarle el Nobel. Entre el año 1992 y 2018, él estudió, hizo prácticamente que un mapa genético de todas las razas humanas y concluyó que el concepto de raza humana no tenía fundamento, ya que todos estos diferentes tipos de poblaciones, negras, blancas, indias, tenían una población de genes bastante homogénea, muy parecidas entre sí. Incluso los de una misma población se diferenciaban más que los de otras poblaciones muy distantes. Y que la diversidad genética se debe básicamente a variaciones adaptativas ambientales. Ya voy a explicar esto más adelante. Quería dejar claro la importancia de este señor porque sentó las bases de la medicina personalizada y que hoy se utiliza, por ejemplo, en oncología, con el cáncer de mama, donde el tratamiento está basado en unas dosis particulares para cada tumor de acuerdo a su estudio genético. Entonces, esto marcó el futuro de lo que es la medicina de ahora en adelante, una medicina personalizada. Bien, les iba a explicar cómo son estas variaciones adaptativas. Primero les diré que existía una teoría que era el poligenismo, que atribuía el origen de las diferentes razas en diferentes lugares del planeta, que todas tuvieron su origen en diferentes partes. Pero hoy día se sabe que todos provenimos de un ancestro común que fue el Homo sapiens y tuvo su cuna precisamente en el continente africano hace 200.000 años y que se produjeron variaciones adaptativas de acuerdo a las zonas que recibían más radiación solar, tal como se muestra en esta figura, donde esas zonas donde hay mayor incidencia de rayos solares, que se ve como amarillo, ¿verdad? Estas poblaciones tienen una tez más oscura, como se muestra en los mapas, y hacia las zonas norte y más sureñas tienen una piel más aclareada. Esto explica por qué cuando viajamos a diferentes zonas, sobre todo las que están cercanas al Ecuador, ¿verdad? El color de piel se vuelve más oscuro. Y esto es porque el sol, así como da la vitamina D para fortalecer los huesos, también incide sobre un pigmento que es la melatonina. Y a mayor melatonina, más oscuridad de la piel, y a mayor oscuridad, este ser se protege más de los rayos ultravioletas. Este pigmento se encuentra en menos proporción en esas zonas que están más alejadas del Ecuador. Hacia las zonas nórdicas, por ejemplo, vamos a conseguir poblaciones de raza blanca, mientras que en América Central, en Sudáfrica, en la zona sur de Asia y Australia, vamos a conseguir personas con tez más oscura. Esto también explica por qué personas de piel oscura tienen ancestros o abuelos de piel blanca situados en lugares distantes a donde estas personas nacieron. Es decir, si estaban más hacia el norte, iban a poseer una piel blanca. Y sus tatarabuelos podían incluso ser de piel oscura si hubiesen nacido en zonas cercanas al Ecuador. Por último, todo esto nos lleva a concluir
que no existen razas humanas, existen solo características físicas que se heredan, cambian con el entorno y se mezclan para dar origen a millones y maravillosas combinaciones que formarán la increíble y hermosa diversidad humana. Por eso, todo lo que hacemos parte de este ideal espírita debemos oponernos firmemente y combatir cualquier forma de racismo o discriminación, principalmente en aquellos grupos que lo convierten en una bandera, como los supremacistas blancos, por ejemplo, Ku Klux Klan, tipo neonazi, y supremacistas negros, que también los hay, guiados por el odio y la venganza, constituyendo un verdadero atraso social y espiritual. Y digo atraso como estancamiento, porque nunca hay vuelta atrás en la evolución. Verdaderas cadenas o grilletes que impiden nuestro progreso hacia formas de convivencia más justas y solidarias, como la gran familia humana que somos, receptáculos de millones de espíritus que buscan su evolución y adelanto a través del mecanismo de la reencarnación. No lo olvidemos, donde la única diferencia que prevalece es la del mérito y el grado de avance moral e intelectual, que no siempre se da en la misma proporción, pero siempre es un avance continuo y sostenido. Solo dejando atrás esta guerra de colores, podemos aspirar a un arco iris de esperanza y que solo juntos podremos avanzar en la conquista de la verdadera igualdad, libertad y fraternidad. Queridos amigos, con esto he finalizado mi conferencia y me presto a cualquier duda, a aclarar cualquier duda que provenga después. Muchas gracias. Excelente, Iván. Un gran aplauso, yo creo que de todos. Muy buen trabajo. Vamos a pasar a las preguntas. Y en un momentico ya te estamos realizando la primera a través de Yacira. Te pregunta aquí Yacira, ¿usted acredita, Yacira, la presidenta de la Asociación Espírita Internacional, CEPA? Sí. Un saludo, sí. ¿Usted acredita que en los países que no existe más oficialmente la esclavitud persisten costumbres y prácticas esclavistas? Sí, pero en una forma, en otro contexto. Por supuesto, la trata de blancas es una de ellas, el trabajo infantil es otro, y así hay muchas formas subliminares de esclavitud. Pero aquí hemos hablado es básicamente de esa esclavitud colonial que no tiene nada que ver con estas otras formas que de esclavitud que harían parte como de otra conferencia. Es más, el racismo como tal, ya hemos hablado, se puede decir que no hay fundamento científico para él, pero existe como una realidad social, está impregnado en nuestro subconsciente, a pesar de que hoy en día no hay fundamentos para ello. Aquí hay una información de Alcione. Gracias por su conferencia. Me gustaría informar que en Brasil, lamentablemente, fue el último país que liberó a los esclavos en 1888. Sí, ciertamente hasta comienzos del siglo XX en Brasil todavía existía esclavitud, y es bueno recordar acá que precisamente hubieron muchos espíritas brasileños que fueron abolicionistas y que tomaron esa bandera, como lo fue Becerra Menezes, Analía Franco y Eurípides Barçanulfo, que asumieron ese compromiso. En el caso de Analía Franco, es bueno recordar que ella adoptó a varios niños negros que fueron expulsados de su escuela y continuó su educación. Y en el caso de Becerra Menezes, fue un político y espírita que llevó adelante también este proyecto de abolición de la esclavitud en Brasil como una bandera. Perfecto. Una pregunta de Carlos Alayón. ¿Existen experiencias mediúnicas con desencarnados esclavos? Sí, y bastante, bastante. Y a veces se producen dramas de obsesión
hoy en día todavía, producto de esos abusos, de esas vejaciones de un pasado. Muchas veces esos victimarios de ayer se convierten en las víctimas de hoy, producto de fuertes obsesiones. Y claro que sí, es frecuente en mesas mediúnicas conseguir, al hacer vuelta atrás a estos espíritus que son víctimas de una obsesión, han tenido un pasado esclavista. Ciertamente que sí. Una pregunta de Ventura Hansen. ¿Se consideraría la discriminación que sufren los niños africanos con vitiligo como racismo? No, ya eso forma parte de la superstición, más bien. Aprovecho para decir que muchos se acusan a los europeos, pues esto hay que verlo, este tema de la esclavitud hay que verlo en un contexto amplio. Y recuerdo lo que dije al principio, esta esclavitud no la llevaron solo a cabo los europeos, sino que los mismos dirigentes africanos eran quienes entregaban a sus negros a los europeos para ser esclavizados. ¿Okay? Entonces aquí hay una culpa también de parte y parte. Aprovecho para decir también que esos países que se han vuelto luchadores de los derechos de las etnias, de nativos, de los originarios de sus países, son a veces los que más ignoran estos derechos de estos indígenas y voltean hacia un lado para no verlos. Entonces hay que criticar este tipo de acción también. Aquí está la pregunta, Iván. Sí. ¿Qué opinión le merece a aquellos grupos que propician el racismo, la xenofobia y el odio con el objetivo de poder y liderazgo? Felicitaciones por su excelente disertación, Diana Ruiz, del CIMA de Caracas. Sí, hay que combatir todos estos grupos que la toman como bandera incluso. Está el caso del Ku Klux Klan, el caso de los neonazis, el caso incluso del lado de los negros, el poder negro, que surgió a raíz de las actividades de Malcolm X y que están basados básicamente en la violencia, en los saqueos y pues en la destrucción del patrimonio histórico, que ha estado muy de boga también, y esto ha sido producto de una gran discusión. Esto es una discusión que hay que darla, la del daño al patrimonio histórico cuando se producen estos violentos saqueos, ¿verdad? Porque, claro, si no nos gusta, por ejemplo, un monumento que hace referencia a un pasado violento, un pasado amargo que podía herir la sensibilidad, ese monumento hay que retirarlo, pero hay que retirarlo bajo un estudio, un consenso de gente estudiosa en la materia, porque entonces se producen fenómenos como el movimiento Black Lives Matter, en donde destruyeron y pintaron una estatua de Quijote y Cervantes, ignorando que Cervantes fue esclavo durante el tiempo, y durante ese cautiverio fue que escribió su famosa obra, aparte de que vivió pobre mucho tiempo. Yo estoy seguro que en conocimiento de estos hechos, ellos nunca hubieran intentado, ¿verdad?, mancillar el nombre de Cervantes, que forma parte del patrimonio cultural. Aquí te pregunta la licenciada Normalina, desde Maracay. Saludos desde Venezuela. Si bien es cierto que existe racismo contra la raza negra, también es común con parte del racismo de las personas negras hacia la raza blanca. ¿Podrías comentar algo al respecto? Sí, estas son posiciones radicales que, vuelvo y repito, toman el racismo como bandera y adoptan posturas extremistas, donde lo que prevalece es el odio, el rencor y la venganza. ¿No? El movimiento por los derechos civiles de la población
afrodescendientes, por ejemplo, lo que persigue es igualdad y no venganza. Todo lo que se salga de allí, pues que ya cruce esa frontera, debe ser atacado y debemos oponernos con toda la fuerza y todos los que apoyamos este ideal espírita a todas esas formas de abuso, ¿ok? Que no deben pasar más allá. Y aquí lo que te quedan, Iván, son felicitaciones. Te voy a leer algunas de Milton Medrán Moreira, del doctor Milton Medrán Moreira. Un excelente trabajo de contenido histórico, social y ético de nuestro amigo Iván Moreno. Felicitaciones a él y al CIMA. Todo un honor. Previamente, Yacira, antes de su pregunta, te había felicitado, te dice, te felicito, Iván, por ese excelente trabajo de investigación histórica, valorizando en demasía la tesis espírita. Carlos Sierra, felicitaciones, Iván. Salomón de Brasil también, felicitaciones. Irama de Cima Maracay. Emily Ventoso, muy interesante, gracias. Doctor Iván, muy claro. Carlos Alayón de Caracas. Alcione también dándote gracias por la conferencia. Y bueno, muchísimas felicitaciones de toda la gente de Cima Maracay. Antulio, felicitándote con mucho afecto. Aquí podrás leer algunas que te vamos a mandar impresas y vamos a abrir los micrófonos de todos para felicitar tu conferencia y que tengamos la oportunidad de vernos y compartir un poquito más hasta el sábado y domingo que viene. Yo espero que sí, yo espero que algún día nos volvamos a encontrar físicamente. Ya sabemos que virtualmente lo podemos hacer desde cualquier punto. Los saludamos a todos y los esperamos el fin de semana que viene, con mucho cariño para todos.